Hola Javibis, bienvenidos a un nuevo capítulo de Café con Sandía. El tema de hoy, el eje de la resistencia en Asia Occidental. Pero antes déjenme darles un poco de contexto. El alto al fuego de octubre de 2025 en el plan de 20 puntos de Trump exigía el retiro israelí progresivo y la ayuda plena de ayuda humanitaria. En la práctica, hasta el día de hoy, Israel acumula cerca de 3.800 violaciones, más de 1.200 palestinos han sido asesinados a la fecha. En vez de retirarse como estaba establecido el acuerdo, hoy Israel controla el 65% de Gaza. Netanyahu anunció su intención de avanzar hacia el 70%. Y desde diciembre construye un muro de arena en la llamada línea amarilla, donde reduce a la población palestina solamente al 40% de su territorio. El pasado 30 de julio, Hamas firma con el Board of Peace un marco de desarme. Es la primera vez que el grupo firma algo así, con una hoja de ruta a definir en los próximos 14 días. Trump, muy a su estilo, en la red social Truth Social, habla de un acuerdo histórico sobre este desarme. Pero jamás condiciona este acuerdo. Dice muy claramente que el desarme dependerá de la retirada de las fuerzas israelíes. Netanyahu, por su parte, dice que no se retirará hasta que Hamas se desarme. Entramos en lo que es un punto muerto. Fuentes indican que Netanyahu no se opondrá públicamente porque cree que Hamas terminará incumpliendo y evitará un retiro de las fuerzas israelíes de la Franja de Gaza antes de las elecciones en octubre. Los analistas son cautelosos, tienen dudas sobre si este acuerdo significará algún avance. Cada actor exige que el otro se mueva primero, desarme versus retiro, mientras el muro y el control territorial de la Franja de Gaza sigue avanzando, contradiciendo el acuerdo histórico anunciado por Estados Unidos. Bueno, después de todo este análisis que nos dio la Tefi, vamos con un personaje que sabe mucho del tema. Y estamos hablando de Nicolás Jaudat Chawan, analista político internacional, especialista en Asia Occidental, particularmente en el sionismo y la causa palestina. Es colaborador de diversas agencias internacionales de noticias como Hispan TV, Telesur, Sputnik, Russia Today y Radio Portales. Es además conductor de Satar TV. Es miembro del Comité Chileno de Solidaridad con Palestina y del directorio de la Liga Latinoamericana por el Retorno a Palestina. Y para quienes no lo sepan, además de todo esto, Nicolás fue entrenador profesional del fútbol de la selección palestina. ¿Cómo estás, Nicolás? Muy bienvenido al programa, Nicolás. No, gusto saludarla. Para mí es un honor, un agrado estar con ustedes, así que feliz. Muchas gracias. Hace tiempo que queríamos traerte, pero hoy día el tema nos convoca y fuiste el elegido de todas maneras. Bueno, Nicolás, voy a partir con la primera pregunta y dado todo este contexto que ya nos contó la Tefi, sabiendo que Hamas es uno de los varios grupos de resistencia que existen en Palestina, ¿puedes hablarnos en términos generales de quién es Hamas, cómo surge y qué análisis haces tú de que Hamas haya firmado este acuerdo y de relaciones posteriores? Mira, la resistencia palestina en general tiene 12 grupos. Los más conocidos es Hamas por la cantidad de número. Después viene la Yihad Islámica, el Frente Popular, los comités de resistencia popular y varios otros más. Pero hay uno solo que no forma parte de la resistencia, que es Al-Fatah, que desgraciadamente no forma parte de la lucha del pueblo palestino. Hamas surge primero como una alternativa que hubo un símil en América Latina años atrás. Años atrás, en América Latina, en los años 70, existía lo que se denominaba la teoría de la liberación, donde los cristianos, principalmente los sacerdotes cristianos, llevaban a vanguardia la lucha de liberación de los pueblos, como el caso del padre Camilo Torri, Arnulfo Romero, Andrés Yarlán, Maroto en Nicaragua, en fin, y Fray Beto en Brasil, que eran digamos, los exponentes más conocidos. Pero por el sistema que se estaba viendo en Asia Occidental, con una tremenda opresión, ocupación, diría yo también, y hay que decirlo con toda la sinceridad del mundo, con las dictaduras más brutales que pueden haber en la especie humana, se encuentran ahí en las monarquías feudales. Ante todo ese proceso, entonces surge un movimiento islámico liberador,
símil a la teoría de la liberación cristiana en América Latina, muy similar, pero es basado esto en unos principios que establece desde la época del surgimiento del Islam con Mahoma. Mahoma decía y enseñaba en esos años, y hay que contextualizar que en esos años los terratenientes que estaban en esa zona eran esclavistas. Entonces, Mahoma, ¿qué decía? Decía, si ves una opresión, opónete con la espada. Si no puedes con la espada, opónete con la palabra. Si no puedes con la palabra, hazlo en lo más profundo de tu corazón. Entonces, esa enseñanza la adquiere un sector principalmente, bueno, del islamismo en general, pero adquiere mucha fuerza en los años 70, el posterior a la revolución islámica en Irán, adquiere mucha fuerza lo que se denomina el Islam chiita, que ese Islam chiita surge de las masas campesinas y trabajadores árabes que no querían que a la muerte del profeta los terratenientes continuaran conduciendo este movimiento islámico. Esa tendencia islámica liberadora, obviamente, en el lugar que se instala con mucha fuerza es en Palestina. Entonces, desde las mezquitas surge este islamismo nacionalista liberador, donde crean este movimiento político, social, y tiene, digo yo, político social, porque no solo es un movimiento militar, sino que ellos tienen escuelas, universidades, tienen hospitales, es prácticamente un Estado. Ese movimiento Hamas, demonizado por Occidente, no es lo que Occidente presenta, obviamente. Hamas tiene en su interior de todo, incluso cristianos. Hubo un tiempo que el primer ministro de Hamas era un tipo de apellido Chawan, que era cristiano. Entonces, Hamas representa principalmente esa tendencia. Después hay otras tendencias dentro del pueblo palestino, como en todas las sociedades del mundo. No existe una sola opinión, una sola mirada, sino que hay varias. Están, por ejemplo, los marxistas-leninistas, representados en el Frente Popular de Liberación de Palestina. Está el Frente Democrático, que son marxistas trotskistas. Están los comités de resistencia popular, que prácticamente son todos de izquierda, la mayoría, y hay muchos también nacionalistas de izquierda palestinos, que son los comités que luchan en las calles en contra de los ocupantes. Y después hay un sector ya, la yihad islámica, que es Shia muy cercana a Hamas, muy cercana al Frente Popular, también muy cercana a lo que y todos los ya mencionados son muy cercanos a lo que se denomina el Frente de la Resistencia en Asia Occidental. Eso es a grandes rasgos, ¿no? Hamas fue un invento de los gringos, un invento de Israel, en el fondo para tener como excusa el poder arrasar con Palestina. ¿Es tan así? ¿Es un mito urbano? Cuéntanos. No es un mito urbano. Allá en todos los países tienen los departamentos de guerra psicológica. Hay un departamento de guerra psicológica que comienza muy fuerte a funcionar en contra de Hamas. En todos los países, los servicios de inteligencia tienen estos departamentos de guerra psicológica que principalmente hoy en día con el tema de las redes sociales se encargan de las fake news para demonizar, desanimar o crear un ámbito de duda acerca del movimiento, porque con eso va neutralizando en gran medida no solo el apoyo, sino que la entrega a la lucha se hace con más desconfianza. Este fue un invento de los servicios de inteligencia israelíes, perdón el garabato, de sionista, el servicio de inteligencia sionista, que ellos se encargaron de intentar demonizar a Hamas, cuando en una elección Hamas saca el 76% de los votos y Mahmoud Abbas con sus 40 amigos sacan el resto, que era pues, no sacaron más del 12%, porque habían otros candidatos que sacaron también el resto. Entonces, cuando vieron que el Hamas
que rápidamente se le suma al Frente Popular de Liberación de Palestina y la Yihad Islámica, son prácticamente el 90% del pueblo palestino. Las encuestas que han habido en Asia, en Cisjordania, no le dan al grupo de Mahmoud Abbas y sus 40 amigos, no le dan el 8%. Entonces, claro, pero fíjate, Tefi y Fernanda, acá entra a funcionar una máxima que dijo un gran líder chino, no lo voy a nombrar para que no me califiquen. Ese gran líder chino dijo, cuando el enemigo te ataca es bueno, porque significa que vas en el camino correcto. Cuando te adula es porque tienes que modificar. Entonces nosotros estamos haciendo el camino correcto porque pucha que nos han atacado. Claro. Pero Oye, Nicolás, perdona, no me quedó claro y yo quiero volver a la pregunta de la Feña. Esto de que Israel con Estados Unidos eso es financian a Hamas, eso es falso, falso. falso, lo más falso que hay. Esa es la Perfecto. falsedad más absoluta. Mira, si jamás hubiese sido creado por los servicios de inteligencia, ¿ah? Como el Estado Islámico, el ISIS y todo eso, tú te darás cuenta que el ISIS, por ejemplo, jamás han dicho el garabato que tú mencionaste hace un rato, jamás lo nombran. ¿Ah? El ISIS jamás ha atacado. Fíjate que se han tomado casi la mitad de Siria y eso los corta cabeza. No se pronuncian, no se manifiestan. Pero por otro lado, en Palestina todos los días matan un promedio de 10 palestinos. Claro. Por Entonces, supuesto. claro, eso, más allá de las palabras, uno debe guiarse por la fuerza de los hechos. Y la fuerza de los hechos te van indicando por dónde va el camino. Ujú. O sea, podríamos concluir que es una especie de mito urbano esta financiación de Israel y de Estados Unidos. Yo creo que es una de forma Hamas. como de decir que Hamas es el enemigo del pueblo palestino también, que Exacto. se ha impulsado harto esa Es guerra narrativa, psicológica, es guerra psicológica. esa guerra psicológica. Oye, Nicola, Mm. volviendo un poco sobre la pregunta que te hice, ¿cómo interpretas que Israel haya firmado No, jamás. o sea, perdón, que jamás haya firmado el acuerdo del desarme? Mira, jamás no firmó jamás el desarme. Mm. Donald Trump, que es un mentiroso compulsivo, un pedófilo megalómano, que acostumbra a mentir, o sea, de 10 palabras de él, 15 son mentiras. Entonces, el tipo no se le puede creer nada. Acaba de decir que derrotó a Irán, que los hizo pedazos, que no existen. Irán el día de hoy le hizo pedazos 4 bases militares, le destruyó gran parte de la fuerza aérea que tenían en Jordania y en Kuwait. Entonces, es un tipo que se encuentra con una posición muy difícil. El Estado criminal infanticida se encuentra en una situación muy compleja que la podemos analizar. Entonces, hay una desesperanza para tratar de quitarle el apoyo a Hamas, principalmente a la yihad islámica, porque aquí ha ocurrido algo que es tremendamente importante a la hora de analizarlo, más allá de todo. El pueblo palestino que está en Gaza es un pueblo que ha escrito una página heroica difícil de igualar en la especie humana, porque les ofrecieron sacarlos al desierto, les ofrecieron hacer 1000 cosas y el pueblo palestino no abandonó a la resistencia y se quedó en Gaza sufriendo lo que nosotros llamamos un genocidio que insulta la moralidad y la inteligencia de la especie humana. Pero sin embargo, el pueblo palestino resistió. ¿Por qué razón? Porque jamás en Gaza, desde el punto de vista militar voy a hablar, no voy a hablar del punto de vista de las bajas porque esos son números. Desde el punto de vista militar, jamás le dio una paliza que nunca la habían recibido. El Estado criminal infanticida, cuyo garabato ustedes lo han repetido 2 veces, ese Estado criminal perdió 1000 tanques y vehículos militares jamás vistos en ninguna guerra. Perdieron el 30% de sus oficiales y hay regimientos que se negaban a ir a combatir a Gaza. Las bajas que tuvieron, según el diario Haaretz de la entidad criminal, Del garabato. del Garabato, esa entidad criminal, el Haaretz, dice que hay 12.000 muertos y más de 25.000 heridos de sus soldados. Pero hay otras cifras que son mucho más espantosas, que si tú te das cuenta, ellos han matado casi 80.000 palestinos, pero la mayoría son civiles, el 80% son civiles.
Si tú te das cuenta el número de bajas militares que tiene el Estado criminal, entonces ustedes se podrán dar cuenta de que la paliza desde el punto de vista militar, a pesar que estaban mal armados, fue tremenda. Entonces, ¿qué hace el Estado criminal? El Estado criminal trata, por un lado, de neutralizar a la resistencia con el apoyo de Mahmoud Abbas y los 40 depravados que lo siguen, esos sinvergüenza, traidores, perdone que me exprese así con rabia y con molestia, porque como decía un gran pensador latinoamericano, que tampoco lo voy a nombrar, pero él decía, el traidor es el escalafón más bajo de la especie humana. Ese traidor no solo entrega la resistencia, no solo los mata, no solo los delata, sino que en estos momentos, cuando ingresan al territorio palestino, la policía palestina no interviene, los colonos queman las casas, matan gente, cortan los árboles y todo, y la policía no interviene. Están armados al igual que los colonos. Pero cuando un palestino mueve un dedo, entonces la policía va, lo encarcela y se lo entrega a los criminales compulsivos para que lo torturen. Entonces, el Estado criminal en este momento, ¿qué quiere? Que los traidores árabes hagan el trabajo sucio para ellos. En Líbano, el gobierno libanés que quiere el desarme de Hezbollah. En Irak están pidiendo el desarme de Hachas al-Shaabi. En Palestina el desarme de Hamas. O sea, esto no es casualidad, no es coincidencia. ¿Te das cuenta? No es casualidad. Entonces, claro, si al mismo tiempo tú estás descalificando y diciendo Hamas aceptó entregar las armas, falso. Hamas, ¿qué es lo que dijo? Y está en el sitio de Hamas. Hamas dijo, si Palestina es abandonada por los ocupantes, se devuelve el territorio palestino, se respetan los derechos nacionales palestinos, nosotros no tenemos justificación para mantener armas. ¿Qué dijo el pedófilo de Donald Trump? Dijo, jamás aceptó entregar las armas. Falso. Perfecto. Entonces, para tenerlo claro, lo que dice en el sitio de Hamas es que el ente sionista se retire de toda Palestina, porque la noticia dice que acepta en el marco que se retire de Gaza. Eso por Bueno, un lado. sí, Pero también hay otra cosa adicional, que en el fondo esta firma o esta supuesta aceptación de este acuerdo también es un punto que no nos movemos, porque por su lado, Netanyahu dice que solo lo va a hacer, o sea, primero tienen que dar las armas y después se va a retirar de Gaza. Y por otro lado, Hamas dice, no, se retiran de Palestina y entonces, bueno, en ese sentido, en ese, porque los dimes y diretes, las mentiras de Trump, pero también hay un tema con respecto a las narrativas y es qué rol cumplen este tipo de acuerdos que sobre todo desde la mirada del mundo occidental da la sensación que avanzamos, que, no sé, que Estados Unidos tendría un rol hacia la paz. Entonces, ¿qué rol tienen estos acuerdos que como vemos en la práctica no nos movemos para ninguna parte en consolidar el proyecto colonial? ¿Influyen en algo o es qué sé yo, es ruido, es narrativa? sí. Esto está todo unido. Esto está todo unido. Primero, para entender este contexto actual y toda la situación de Asia Occidental, hay que entender primero y tener una claridad absoluta de lo que es el proyecto sionista. El proyecto sionista llegó a través de la historia a un callejón sin salida porque partieron muy mal, en el cual ellos no pueden vivir en paz y tampoco pueden vivir en guerra. Entonces, se da el caso de que en este momento, si ustedes se fijan, con el tema de Irán, el Estado criminal no interviene. Está ahora combatiendo el peón del sionismo, chantajeado por el servicio de inteligencia del Mossad, que le publica a cuenta gota las fotos de él con niñas chicas. La primera, que lo obligó a cambiar toda su posición de Gaza, fue donde Donald Trump aparece con una niña de 9 y una de 11 años desnudo y las niñitas sentadas en sus muslos, ¿no? Esa foto recorrió el mundo. Entonces, en un proceso electoral, obviamente que el chantaje sionista, que lo han hecho a través de toda la historia y con varios presidentes, lo hicieron con Clinton, que le metieron de secretaria, un agente del Mossad, y ustedes saben todo el tema de la niña Lewinsky y todo eso. Bueno, Ujú, el sí. caso es que
En este momento, el sionismo no puede estar, está desesperado porque está en un franco retroceso, en proceso de defunción. Muchos creerán, oye, si tiene un poder tremendo, sí, pero están muriéndose. Fíjate que ellos quebraron 70.000 empresas. Los capitales sionistas que venían de afuera se están instalando en Albania, en Chipre, en Grecia. Han sacado sus capitales de allí. La mano de obra está una parte en el ejército y la otra en el extranjero. Por lo tanto, no tienen mano de obra para echar a andar sus industrias. Por eso es que están desesperados haciendo asentamientos para llevar de carne de cañón a los evangélicos Claro. latinoamericanos, en reemplazo de esos sionistas que han abandonado. Fíjate que tan solo en Argentina se han devuelto 300.000. Hay Imagínate. 300.000 judíos sionistas que salieron de Palestina, están en Argentina, pero también hay en Francia, en Reino Unido, en Estados Unidos. Bueno, ustedes saben que Están alrededor del mundo. salieron más de 1,5 millones, pero la gente que salió principalmente eran los jóvenes que no querían ir a la guerra, pero que además esos jóvenes sin guerra es la mano de obra. Por eso es que están quebrados. El otro problema, ¿cuál es? Dicen, bueno, traigamos los evangélicos. Claro, pero los evangélicos, que son de distintas partes del mundo, rompen con el esquema sionista de un Estado tan judío como Inglaterra de los ingleses, decían ellos, ¿no? Entonces se va a metamorfosear la estructura social, porque están llegando ecuatorianos, hindúes, han llegado muchos hindúes, están llegando peruanos, han llegado muchos peruanos, han llevado muchos de Guatemala, de todos estos países. Bueno, pero eso va desarmando el proyecto sionista religioso mesiánico que ellos pretenden establecer allí. Pero si no hay guerra y entran en un proceso de paz, entonces viene la problemática interna, porque ellos tienen serios problemas internos. Si Eso ellos, ya lo hemos visto. De hecho, hay mucho, en algún momento Israel, por lo que entiendo, intentó detener las migraciones o la salida de la gente hacia sus países de origen. Y claro, hace todo el sentido con lo que tú dices de esta nueva colonización de nuevos sectores para atraer más mano de obra. Y justamente ligado a esa como violencia que están teniendo los colonos, quiero preguntarte, eh, o sea, hacer una reflexión más bien, porque Israel exige el desarme completo de la resistencia. no entendí el garabato. Perdón, El ente el sionista. ente sionista Por ahí anda exige, mejor. Hay que exige un desarme completo de la resistencia, pero ya hemos visto que durante todo este tiempo no se ha cumplido el acuerdo de paz y han violado este acuerdo miles de veces. No sé cuál es tu punto de vista, pero aquí hay como una especie de, como diríamos, Bill Papo, el cuento de la Caperucita Roja, claro, de decir, yo te desarmo, o sea, si ustedes se desarman, nosotros nos vamos. Y la sensación es que va a ocurrir justamente lo contrario. claro, pero Fernanda, mira, hay un alto el fuego en el Líbano. Han Mm, demolido el sur del Líbano. Tuvieron un alto en Siria. Invadieron, tienen la mitad de Siria tomada. ujú. En Gaza, alto el fuego. Mira cuál es la cantidad de palestinos que han muerto. Estados Unidos tiene un alto al fuego como 10 veces en la forma más asquerosa, más inmoral, más depravada. Se terminan de negociar un plan de paz, se lo presentan al gobierno iraní para que lo discuta y cuando estaba el gobierno reunido los bombardean para matarlo. Entonces, ¿confiarías tú en la palabra de Netanyahu o en la palabra de Donald Trump? Por supuesto que no, y ni siquiera con habiendo pasado cualquiera de esos hechos, ya Ahora, con el simple motivo de que no hayan cumplido nada con lo que lleva el derecho internacional, o que son, ¿cómo decirlo? No le importa nada. O pero sea, ya mira, con... firmaron un acuerdo con Corea. Lo firmó Donald Trump justamente. Estados Unidos no hacía más maniobras militares. Desde esa vez hasta ahora han hecho más de 50 maniobras militares. Mm, Hubo un acuerdo con Siria de abandonar Siria en 2011. Tienen más de 20 bases militares ahora ahí. Acordaron en el 2013 abandonar Irak. Todavía en el norte de Irak están llenos de bases militares.
Entonces, eh, esos países habría que ser realmente un tarado para creerles o hacer o tomar en serio lo que puedan decir ellos. Entonces, Mm, eh, estas narrativas que hay son parte de una estrategia que ellos tienen de tratar de que la resistencia pare de atacarlo para ellos reorganizarse, empezar a recibir de nuevo pertrechos, porque ojo, tanto Estados Unidos como la entidad criminal, Irán les destruyó todo su poder militar. Entonces están desesperados buscando. Fíjate que hoy justamente, hoy, el pedófilo que gobierna la Casa Blanca, junto con Hickset y otro eh, gángster, los tipos pidieron 78 mil millones de dólares adicionales para comprar armas y pertrechos para continuar la guerra con Irán. La mm. respuesta que le dio el Parlamento allí fue, pero si usted dijo que la guerra ya la habían ganado. Entonces, hay una cantidad de cúmulos de mentiras que la única verdad es una sola, Fernanda. Debes resistir, nada más. El único lenguaje, para desgracia de la especie humana, para desgracia de la humanidad, porque es el peor de los lenguajes, pero el único lenguaje que entiende el Estado criminal infanticida y el Estado gobernado por el pedófilo es el lenguaje de las armas, desgraciadamente. Es horrible, pero es así. Nicola, bueno, está claro por lo que tú nos comentas, por lo que ya sabíamos, que probablemente este es el golpe militar tanto para Estados Unidos con Irán o para el intencionista con Hamas, quizás más fuerte que han recibido en las últimas décadas. Pero también es indudable que el eje de la resistencia ha sufrido sus golpes, la caída de Assad en Siria, el debilitamiento de Hezbollah tras la guerra, la muerte de Ismail Haniyeh y Yahya Sinwar, perdón. ¿Cómo evalúas hoy la correlación de fuerza del eje de la resistencia ante estos golpes y este discurso de que estaría derrotado? Porque, claro, obviamente va a estar más debilitado porque ha sido atacado, pero al otro lado, el antesionista, Estados Unidos también, pero las fuerzas no son iguales. Estamos hablando de un David contra Goliat. Y también se habla de que Irán ha sido el gran ganador de esta guerra contra Estados Unidos porque Estados Unidos le ha tirado las municiones más fuertes que tiene y Irán actúa con cosas mucho más básicas y aún así ha logrado mantener a Estados Unidos al Claro, margen. claro, pero el tema es, fuera de estos que lo ha debilitado, que no lo ha debilitado, ¿cuánta fuerza tiene actualmente el eje de la resistencia para, y porque hablamos de resistir, pero yo te pregunto por ganar? Mira, mucha fuerza. Hace 10 años atrás, el Estado criminal se consideraba la cuarta potencia militar del mundo y Estados Unidos, gobernado por el pedófilo, la primera potencia militar del mundo. Pero hoy en día tienes a Yemen, que sacó a patadas a los portaaviones norteamericanos de Bab el Mandeb. Mm. Tienes a Irán controlando el estrecho de Hormuz. Tienes a Hezbollah, que le ha dado sus buenas pateaduras al Estado criminal. Fíjate un detalle. Ayer Estados Unidos atacó y mató unos niños iraníes, pero ya había atacado antes en Minab y mató a las hijas y los hijos de los oficiales del ejército iraní, una escuela que era para hijos de oficiales. Mató a 168 niñas, ¿ya? Esto obedece a la estrategia de que implementó un criminal de guerra que se llama Benny Gantz, que era el comandante en jefe del ejército del Estado criminal, que dijo él, el año 2014, cuando la resistencia los derrotó definitivamente en Gaza, él dijo, en el futuro bombardearemos la población civil hasta que los combatientes entreguen las armas. Eso lo están haciendo y lo está haciendo también Estados Unidos, porque Mm. de combate a combate, de hombre a hombre, les ha ido muy mal a ellos, muy mal. Entonces, eh, no había, no había Ansar Allah en Yemen, ahora Ansar Allah está en Yemen y gobierna Yemen. Y tenemos un gran aliado que es Yemen. Hezbollah tiene prácticamente controla la mitad del Líbano
y tiene una de las infanterías mejores del mundo. Irán, que le ha dado una buena paliza al Estado criminal y una buena paliza al ejército terrorista yanqui. Y por otro lado, Irak, que tiene ahora Hashd al-Shaabi, que es una milicia muy grande, muy bien armada, y que también tiene controlado a los kurdos, que es un tema geopolítico muy interesante, porque Estados Unidos con Israel quiere, el garabato, con la entidad criminal, quieren hacer un Estado kurdo. ¿Para Pero qué? también hay, perdón que te interrumpa, porque me llama la atención con lo de los kurdos, Sí, porque también hay kurdos que están en la milicia del Garabato, en la milicia israelí. Entonces, están llenos. Lo que por pasa es eso, que estos tipos, Estados Unidos con la entidad criminal, levantaron una piedra y la dejaron caer sobre los pies. mm, Estos tarados, cuando hablaron de crear un Estado kurdo, se echaron encima al ejército más grande de la OTAN, que es Turquía, mm, porque un tercio de la población de Turquía es kurda y ocupan casi el 37% del territorio turco. Si crean un Estado kurdo, que es la intención de los infanticidas y del pedófilo, si crean un Estado kurdo, era para mantener en guerra permanente con 40 millones de habitantes, porque esa es la cantidad de kurdos que hay, combatiendo contra Irán, contra Irak, contra Siria, y no se podría, eh, no se podría, digamos, centrar en atacar al Estado criminal, sino que estarían en una guerra de desgaste con los kurdos. Los kurdos en este momento tienen aviación, tienen tanques, tienen una autonomía muy desarrollada en el norte de Irak, y Irán le ha dado varios golpes estos días. Entonces, eh, claro, están perdiendo o tienen entre muchos problemas con Turquía. Yo les digo, se los adelanto, va a llegar un momento que se va a enfrentar Turquía con el Estado criminal, mm, salvo que el Estado criminal abandone sus intenciones sobre Siria y sobre el norte de Irak y el norte de Siria, que no van a abandonarlo, pero los turcos le pusieron esa línea roja. Ya de hecho, unos aviones de los infanticidas que sobrevolaron el espacio aéreo sirio fueron espantados por aviones de guerra turcos. mira, y Entonces, de hecho Turquía fue uno de los aliados de la misión de la flotilla, por decirlo de alguna forma. por cierto, Nicola, mm, Nicola, para ya ir cerrando y viendo, intentando ver un poquito qué viene hacia el futuro en este contexto, más allá de lo militar, ¿qué rol crees tú que cumple el eje de la resistencia como proyecto político y civilizatorio frente a este proyecto que está armando Estados Unidos y Israel en la región? En el fondo, ¿qué representan en términos de soberanía y de autodeterminación para los pueblos de Asia Occidental? mira, Más allá de lo bélico. pero anda, esto tiene unos ribetes gigantescos, que tiene que ver con los dólares peregrinos, que tiene que ver con la nueva ruta de la seda china, que tiene que ver con la Organización de Cooperación de Shanghái, con el BRICS, con la Organización Euroasiática, con el desplazamiento del dólar como moneda internacional de refugio y de intercambio, tiene que ver mucho con eso. Entonces, el Frente de la Resistencia ha agarrado mucha fuerza, mucha. Los pueblos están con el Frente de la Resistencia, los gobiernos no. Porque si tú observas que no es casualidad, Hezbollah son chiitas, Mm. Yemen son chiitas, Irán es chiita, Hashd al-Shaabi es chiita, la Yihad Islámica Palestina es chiita. ¿Quiénes traicionan permanentemente a los palestinos y a los árabes? Arabia Saudita, Mm. sunna. Los Emiratos Árabes, que son la cabeza de la serpiente hoy en día, sunna. Los jordanos, sunna. Eh, Kuwait, sunna. O ¿Y sea, eso, y eso no se relaciona con el poder económico más que religioso? claro, exactamente. Porque el tema de los que yo no terminé, porque es muy largo explicar, cuando hablé de los terratenientes, ¿te acuerdas? Los Sí. terratenientes formaron la sunna y la masa popular formó la shia, que se Ujú. desarrolla hasta el día de hoy. ¿Te das cuenta? Ahora, Sí. estos gobiernos se mantienen con una brutalidad salvaje. Ustedes saben,
a cuántas personas le cortaron la cabeza en público. Hay un tipo que le llaman el bulldozer, que es un tipo enorme, más de 2 metros mide, con una tremenda espada. A los muchachos los llevan amarrados los pies de las manos, de manera tal que el cuello les queda, la barba, o sea, el mentón le queda tocando el pecho. Y este depravado, de un golpe le corta la cabeza en público. Le han cortado la cabeza en público a 164 opositores políticos en Arabia Saudita. ¿Te imaginas tú si le hubieran cortado la cabeza en público en Irán a alguien? Una locura. O que en algún, no sé, en Yemen o en algún país, otro país, en Venezuela, por decirte alguno, le hubieran cortado la cabeza en público. Habría la OTAN formando ejército para invadirlo. Bueno, pero como estos beduinos venidos a reyes, estos beduinos les regalan el petróleo a los países europeos y a Estados Unidos, principalmente a los europeos que son exportadores de petróleo, la Shell, todas estas empresas, la Exxon, la Chevron, todos esos capitales son de países que no tienen petróleo, pero sin embargo son los distribuidores de petróleo en el mundo. ¿Pero de dónde lo sacan? Lo sacan de las monarquías feudales. Claro, Nicolás, vamos a tener que invitarte a otros programas porque cada tema que conversamos tiene 10 aristas distintas. Hay que, claro, lamentablemente en estos 30 minutos esperamos haber dado una visión general de todo en el fondo, y también aprovechamos de conversar un poco de estos anuncios de Trump, como logramos el desarme de Hamas. Tú dices en realidad lo que significa, así que te agradecemos mucho, Nicolás. De todas maneras, te dejamos desde ya invitado a próximos capítulos para todo lo que hablamos, ir desmenuzándolo aún más. Así que muchas gracias por tu tiempo y tu generosidad y estar aquí con nosotros en Café con Sandía. Para mí el agrado es mío, el honor es mío, así que yo les doy las gracias a ustedes. Muchas gracias, Nicolás. Nos veremos prontamente en un nuevo capítulo de Café con Sandía. Chao. Chao, que estés muy bien. Esperamos que hayas disfrutado de este capítulo. Puedes volver a escucharlo en nuestros canales de Spotify y YouTube. Sigamos esta conversación en nuestro Instagram y TikTok. @Café con Sandía.